Vamos a continuar el estudio de la confesión en el capítulo 9, que es el de libre albedrío. Entonces vamos a orar para poder comenzar. Te damos gracias, Padre, por estos momentos que tú nos das. Te damos gracias por permitirnos llegar aquí y poder estudiar tu palabra, escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que no regrese así a ti, que aprendamos más acerca de ti, de tu carácter, acerca de quiénes somos nosotros como criaturas y tú como creador, Padre, y que todo sea para vivir una vida más santa, para tu honra y tu gloria, Señor. Todo esto te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, como les había dicho, vamos a seguir en el estudio del libre albedrío. La clase pasada empezamos este capítulo, el capítulo 9 de la confesión. Entonces, hoy vamos a terminar el punto 1, que es lo que empezamos. Y pues en las próximas clases seguirá los demás puntos, que son 4 más. En total son 5 de este capítulo, ¿verdad? Entonces, la clase pasada vimos algunos términos acerca de libre albedrío, ¿verdad? Entonces, vamos a repasar rápidamente qué es lo que vimos para los que no vinieron, o para solamente refrescar la memoria y así podamos continuar. ¿Qué dijimos la clase pasada si tenemos nosotros libre albedrío o no? Sí, ¿de acuerdo a qué? Porque recuerden que vimos 2 definiciones, ¿verdad? Podemos confundir o depende de qué estemos hablando respecto al libre albedrío, ¿verdad? Entonces, decimos que sí tenemos libre albedrío, pero definiendo el libre albedrío como qué. Como hombres responsables de sus actos o de lo que hace, ¿verdad? Sí, de esa manera nosotros sí afirmamos que el hombre tiene albedrío. ¿Cómo nosotros negamos o no afirmamos que el hombre tiene libre albedrío, o de qué manera? La capacidad de obedecer a Dios. La salvación, respecto a la salvación, ¿verdad? Es decir, que si nosotros decimos que tenemos libre albedrío respecto a que nosotros mismos tenemos la capacidad de buscar de Dios, de tener fe por nosotros mismos, de querer saber de las cosas de Dios, de esa manera negamos que el hombre tenga libre albedrío, ¿verdad? Eso fue una de las cosas que vimos la clase pasada. Entonces, depende de lo que la gente quiera decir con libre albedrío, y usualmente o comúnmente puede que sea una de estas 2 definiciones, ¿verdad? Entonces, nosotros como reformados afirmamos que el hombre sí tiene albedrío respecto a que el hombre es responsable, como lo dijeron aquí, el hombre es responsable de sus actos, y el hombre es responsable y no es coercido o no es forzado a hacer lo que hace, sino que el hombre es y hace de acuerdo a su naturaleza, ¿verdad? Y eso ya es lo que vimos, parte de lo que vimos. ¿Qué otros términos o qué otra cosa vimos en la clase pasada? Si alguien recuerda. Volición fue lo que vimos. ¿Qué es volición, si alguien recuerda? Si no, lo vamos a poner aquí para que lo podamos recordar. El poder de elegir o determinar la voluntad, ¿verdad? Eso es lo que es volición. Entonces, nosotros como personas somos agentes volitivos. O sea, nosotros podemos ejercer o hacer ejercicio de nuestra propia voluntad, y eso es parte de tener libre albedrío, ¿verdad? O sea, somos responsables y ejercemos la voluntad. Ahora, nosotros, y como le dice, es un acto de elección. Los seres humanos tenemos capacidad volitiva, o es una conducta volitiva. Está relacionado con la fuerza de voluntad, ¿verdad? Entonces, ¿alguien se acuerda del ejemplo que pusimos para poder ejemplificar los términos que vimos la clase pasada acerca del helado, ¿verdad? O acerca de si alguien te pone una pistola en la cabeza, ¿verdad? Y alguien podría pensar con el ejemplo de que si alguien te pone una pistola en la cabeza y te dice si le das tu dinero o tu vida, entonces podrías decir, bueno, ahí estoy siendo coercido, ¿verdad? Ahí estoy siendo forzado a hacer algo, ¿verdad? En esas 2 opciones. Pero cuando nosotros nos ponemos a pensar respecto a eso, lo único que pasó ahí es que tus opciones en ese momento se redujeron simplemente a 2. Pero sigues teniendo ese libre albedrío de elegir. O le das tu dinero o te matas si no le das tu dinero, ¿verdad? Y en ese momento la persona va a escoger lo que más inclinado está a querer, o su voluntad lo va a hacer inclinado más. Si tienes más amor por el dinero que por tu propia vida, pues vas a decidir
retener tu dinero, no vas a querer detener dinero aunque la pierdas la vida, ¿verdad? O en los ejemplos de los helados, ¿verdad? Si era uno tu helado favorito, o si era mucho helado, o si era las 3 opciones que dimos, ¿verdad? Que el otro era que si aunque a lo mejor no te gustaba mucho, pero la persona que hizo el helado te daba cierta cantidad de dinero por elegirlo. Bueno, cualquiera de las opciones que hayas elegido es porque en ese momento lo que más te movió, tu deseo más fuerte y tu voluntad hizo que eligieras lo que has elegido, ¿verdad? En este caso hubiera sido tu helado favorito, el dinero o la cantidad del helado, si era lo que te movió, ¿verdad? Y bueno, eso es parte de los términos que vimos. ¿Qué otro término vimos? Pues vimos 2 más. Determinismo divino. ¿Y qué significa eso? Dios es la causa última de cada evento. O sea, Dios determina todas las cosas. Bueno, sí, muy bien. Esto es determinismo, ¿verdad? Y hicimos la diferencia porque hay otros tipos de determinismo que no vamos a ver ahorita, pero lo definimos como determinismo divino. Dios, al final de las cosas, cuando pienses en cualquiera de las cosas, de acuerdo a su soberanía, de acuerdo a su decreto, de acuerdo a su decreto puesto en acción, ¿qué es o qué es? La providencia, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo. De acuerdo a todas esas cosas, Dios al final de todo es la causa última o la causa raíz de todo lo que pasa. Entonces, podríamos pensar con esa definición, podríamos decir, bueno, entonces si Dios es la causa última de todas las cosas, podríamos caer en el extremo de decir, entonces, ¿por qué evangelizamos? ¿Verdad? ¿O por qué oro? ¿O por qué hago esto o dejo de hacer lo otro si al final y al cabo Dios es la causa final de todo eso? ¿Esto sería correcto pensarlo de esa manera? ¿Por qué? Exacto, y esa es una de las cosas que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Ese nos faltó o lo mencionamos un poquito ahí, y ese es otro de los términos que vamos a ver el día de hoy, el fatalismo, ¿verdad? Eso ya sería el extremo de, y caeríamos en el fatalismo, y lo vamos a ver el día de hoy. Pero también vimos otro término, ¿se acuerdan? Y es el que nos falta de recordar. ¿Perdón? Compatibilismo, ¿verdad? ¿Qué es el compatibilismo? Y solo este es el repaso de lo que vimos la clase pasada. ¿Qué es el compatibilismo? ¿Perdón? Sí, se le llama determinismo suave de otra manera, ¿verdad? Pero ¿cómo definiríamos o qué entendemos por el compatibilismo? La providencia y la soberanía, ¿ok? Sí es parte de, pero falta otra cosa ahí. Perfecto. Exacto. Entonces, ¿cómo son compatibles? Por eso el término, ¿verdad? Compatibilismo. ¿Cómo son compatibles la soberanía de Dios, su decreto, su providencia con la responsabilidad humana? Y es con lo que no deberíamos de caer en el extremo de lo que mencionó el hermano, de decir el fatalismo, que ahorita lo vamos a ver, ¿qué es el fatalismo? Pero entonces, el compatibilismo nos quiere decir que cómo esas dos cosas no se contradicen ni chocan, que es la soberanía de Dios con la responsabilidad humana, ¿verdad? Porque recuerden, si ahorita dijimos que el determinismo divino es que al final y al cabo, en palabras simples, al final y al cabo, todo lo que pasa y todo lo que ocurre, la causa principal o la causa raíz es Dios. Entonces, el extremo sería el fatalismo. Pero nosotros también vemos otro término que es compatibilismo, y entonces cómo el ser humano sigue siendo responsable, y lo vamos a ver el día de hoy, cómo el ser humano sigue siendo responsable y Dios lo hace responsable a pesar de que Dios ha decretado todas las cosas desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Que Él ya decretó un plan, que Él ya decretó todo lo que habría de pasar. Muy bien. Y bueno, entonces eso es lo que vimos a grandes rasgos la clase pasada. Y bueno, solamente vamos a esto fue en lo último que nos quedamos en la clase pasada, y dice: el compatibilismo niega que la voluntad sea libre de elegir otra cosa que no sea de acuerdo a su naturaleza. Y esto ya lo mencionamos, ¿verdad? Eso respecto a la responsabilidad humana o a la responsabilidad del hombre. Es decir, libre de la esclavitud de la naturaleza corrupta, y eso es respecto a quiénes. A los incrédulos o a las personas no regeneradas. Exacto, muy bien.
Y para los no regenerados, ¿verdad? Ahí lo dice. Y niega que la voluntad está libre del decreto eterno de Dios. Es decir, nuestra voluntad, aunque nosotros decimos que nosotros tenemos libre albedrío y somos responsables de lo que nosotros hacemos, eso no quiere decir que estemos libres o somos ajenos al decreto de Dios. Y lo vamos a ver ahorita en las escrituras con algunos ejemplos, ¿verdad? Son compatibles las dos cosas. Muy bien. Y desde el punto de vista humanista, hermanos, el libre albedrío, desde el punto de vista humanista, es nuestra habilidad de tomar decisiones espontáneamente. Esto quiere decir que las decisiones que tomamos no están condicionadas o determinadas por ningún prejuicio, ninguna previa inclinación o previa disposición. Es decir, si nosotros regresamos a los ejemplos que vimos la clase pasada o ahorita mismo, si ustedes piensan en algo, en poder tomar cualquier tipo de decisión, ustedes van a tomar la decisión de la que ustedes estén más inclinados a, ¿verdad? Si ahorita en el descanso ustedes deciden ir y tomar una taza de café, es porque en ese momento su deseo, su voluntad, lo más fuerte del deseo que tenían era ir a tomar una taza de café y no agarrar y salirse al calor, ¿verdad? En ese momento. Entonces, siempre nuestras decisiones van a estar ligadas a ¿qué? O sujetas a ¿qué? A nuestro mayor deseo en el momento que se presenten. Eso es lo que queremos decir. Y desde el punto de vista humanista quiere decir que nuestras decisiones son espontáneamente, ¿no? Entonces, desde el punto de vista humanista quiere decir que el libre albedrío, ahorita cualquiera de ustedes podría pararse y empezar a bailar. Y si le podemos preguntar a la persona, oye, ¿por qué te estabas parando? Pues nada más. No tengo ningún motivo, no tengo ninguna razón, no pensé en nada. Y eso es lógico con lo que nosotros hacemos en el diario vivir, y esa es de la manera en que nosotros nos desenvolvemos. No. Nuestro libre albedrío no se trata de que hagamos las cosas sin sentido, sin algún proceso mental y decir, pues lo hice porque simplemente lo hice, sin ningún motivo. Así no es. Y de esa manera lo ve en el sentido humanista. Así no somos nosotros los seres humanos, ¿verdad? Bueno. Y si nosotros pensáramos de esa manera con el ejemplo que les acabo de decir, entonces nuestra voluntad sería neutral. O sea, no estaría ni inclinada ni a una cosa ni a otra, ¿verdad? Porque en el ejemplo que les digo, alguien se para y empieza a bailar ahorita aquí. Bueno, entonces, si tu voluntad, y tú me dices, el por qué lo hizo esa persona, y ella dice, no tuve ningún motivo en específico, no tuve ninguna razón, entonces sería neutral. Entonces, ¿por qué elegiste pararte a bailar y no quedarte sentado? ¿Verdad? Sería neutral, pero nuestra voluntad no es neutral. Y podemos pensar ahorita cuando nosotros pecamos, ¿verdad? Cuando nosotros pecamos, piensa en cualquier pecado, ¿verdad? Que hayas cometido. Bueno, en ese momento, cuando pecaste, tu voluntad o tu deseo más fuerte fue el pecar. Haya sido lo que haya sido. En ese momento no fue a nosotros ahora como regenerados. En ese momento nuestra voluntad, nuestro deseo más grande no fue obedecer a Dios. No fue el querer agradar a Dios de esa manera en el dejar de pecar, sino que nuestro deseo más fuerte fue ir y pecar. Y lo vamos a ver ahorita también. Es solamente para que empecemos a ver las cosas que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Y en el libro, en uno de los dos libros que le recomendé la clase pasada, en el de Jonathan Edwards, en el de la esclavitud de la voluntad, dice lo siguiente. Los agentes morales libres siempre actúan de acuerdo a su más fuerte inclinación, de acuerdo a lo que les estaba diciendo ahorita, a su más fuerte inclinación que tienen en el momento de escoger, en el momento de tomar una decisión, ¿verdad? Entonces, como les dije, pónganse a pensar cuando pecamos o cuando en algún momento se nos presenta una tentación y no pecamos también. Nuestra voluntad y nuestro deseo más fuerte en ese momento fue querer obedecer o agradar a Dios y no pecar. Es una o la otra, pero siempre va a estar inclinado nuestra voluntad y nuestro deseo a algo, o al bien o al mal, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a ver lo que hemos visto la clase pasada y lo que ahorita estamos diciendo, vamos a verlo en las escrituras. Y aquí está Hechos 2:23 y dice lo siguiente: a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Aquí, ¿quién está diciendo esto, hermanos? ¿En qué contexto está esto? ¿O de quién está hablando aquí la escritura?
Recuérdense, aquí están en Pentecostés. Bueno, el contexto previo, están en Pentecostés, fueron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y qué pasó después? Esto lo dijo Pedro en su primer discurso, ¿verdad? ¿Y de quién está hablando Pedro aquí? De Jesús. Muy bien. Pero ¿qué les dice él? Aquí hay dos cosas que podemos ver. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, ¿verdad? ¿Dónde ustedes, yo se los iba a subrayar aquí, pero ustedes díganme mejor. Podríamos tomarlo como un ejercicio. ¿Dónde podemos ver la soberanía de Dios? Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ahora, ¿dónde vemos la responsabilidad del hombre? ¿Verdad? Aquí. ¿Verdad? Entonces, el texto nos dice que fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Verdad? Ahí está la soberanía de Dios o el decreto de Dios. Pero más en la parte B nos dice: prendisteis y matasteis. O sea, eso fue lo que las personas quisieron hacer con Cristo. ¿Verdad? Ahora la pregunta: ¿fueron forzadas por Dios a hacer eso? No, ¿verdad? Eso fue lo que ellos quisieran hacer. Entonces vemos la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, ¿verdad? Y Dios los va a hacer responsables a estas personas, ¿verdad? Y a nosotros también de las cosas que hagamos. Y si estamos en Cristo, Cristo pagó por nuestros pecados, ya lo sabemos, y Dios ve a Cristo en nosotros y somos perdonados y por eso tenemos entrada. Y bueno, todo esto ya lo saben. Pero a las personas que no creen, se les va a hacer justicia y se les va a ser juzgado por lo que ellos han hecho, ¿verdad? Ellos no tienen la imputación de Cristo. Muy bien. Aquí ya lo podemos ver en esto. Bueno, vamos a seguir. Otro versículo, otros pasajes. Hechos 4, 27, 28. Dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer por cuanto tu mano y tu consejo antes determinado que sucediera. ¿Verdad? Y bueno, aquí creo que en estos dos versículos es muy fácil ver tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad del hombre, ¿verdad? Antes había determinado que sucediera. ¿Eso qué es? ¿Eso que subrayé qué es? Decreto de Dios, la soberanía de Dios, que es lo que Él quiso hacer. ¿Y qué dice aquí? Verdaderamente se unieron contra tu santo Hijo Jesús. ¿Verdad? Ellos fueron lo que lo hicieron. Ellos se unieron en contra de Jesús. ¿Verdad? Muy bien. Y aquí es cuando nosotros podemos ver en la parte de arriba, ¿verdad?, la responsabilidad humana o la responsabilidad del hombre, y en el de abajo la soberanía de Dios. Y ahí en esos versículos donde ustedes pueden ver donde no que se junten, pero sean compatibles ahí mismo, o se armonizan, en otras palabras, ahí en ese texto. ¿Dónde ustedes creen que se armoniza y podemos ver claramente que no chocan, no se contradicen y se armoniza o son compatibles la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre? Aquí. 28, muy bien, ahí lo dijeron, por ahí dijeron 28, para hacer por cuanto tu mano y consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Verdad? O sea, ellos hicieron y son responsables porque ellos se unieron en contra de Cristo, pero ¿para qué? Para hacer lo que por la mano de Dios antes había determinado. Muy bien. Y creo que estos son ejemplos fáciles que podemos ver en lo que hemos hablado hasta ahorita. Entonces vamos a ver rápido el fatalismo, que no lo tocamos en la clase pasada, y dice de la siguiente manera: el fatalismo es el concepto de que nuestras deliberaciones y decisiones son causalmente ineficaces y no influyen en el curso de los acontecimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que no entonces,
Si nosotros podemos tomar esta posición, la fatalista, entonces puede decir, no importa lo que yo haga, no importa cuánto yo ore, no importa lo que haga o deje de hacer, al final y al cabo va a pasar lo que Dios quiere que pase. ¿Es bíblico y de esa manera nosotros podemos pensar? No, ¿verdad? Y sigue diciendo, en las circunstancias del fatalismo lo que sucede no depende de cómo delibere el agente, es decir, en este caso nosotros, las personas. El resultado relevante ocurrirá sin importar lo que decida el agente o el ser humano, ¿verdad? Entonces, no importa lo que tú hagas, pues al fin y al cabo va a pasar. Entonces, nosotros podríamos pensar, bueno, pues si una persona se va a salvar, pues entonces no importa que yo haga, no importa si le predico o no le predico, o no importa si yo oro por la persona o no oro por la persona, como quiera se va a salvar. ¿De esa manera nosotros pensamos? ¿O la Biblia nos enseña a pensar de esa manera? No. Entonces, este es el fatalismo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué lado va a pasar? ¿Verdad? O la gente a veces en la vida real dicen, bueno, aunque no son cuidadosos o manejan de manera muy desordenada o lo que sea, pues si me muero ahorita es porque me voy a morir. Si no me pasa nada ahorita es porque no me tocaba todavía, ¿no? O sea, como decir, pase lo que pase, pues ya está escrito. Y de esa manera la Biblia no nos enseña. Entonces el fatalismo es esto. Y de hecho ya lo han escuchado ese término muchas veces aquí con el pastor Javier y con el pastor Valdés. Que no seamos fatalistas, no pensemos de esta manera. Pues entonces no oro por mi hijo porque pues si se va a salvar, porque por el decreto de Dios, pues no oro por él, ¿verdad? Como quiera se va a salvar. No, así no es. Muy bien. Y miren, nada más como aclaración, a veces nosotros algo que tenemos en contra de nosotros como reformados es precisamente que la gente confunde lo que nosotros creemos y sabemos, y la Biblia claramente nos enseña acerca de la predestinación, acerca del destino final de las personas, y lo confunden con esto precisamente, ¿verdad? Entonces, a veces se puede confundir. Y esta doctrina de que Dios elige a los que van al cielo incluso antes de que nazcan, ¿verdad? Porque eso es lo que la Biblia claramente nos dice, antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Es importante señalar que la Biblia enseña la predestinación, pero no excluye el libre albedrío. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. Y ya tomando en cuenta la predestinación y todos esos conceptos que ya ustedes ya lo saben, es importante no confundir estas dos cosas, ¿verdad? Por lo tanto, la Biblia no enseña el fatalismo. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre van de acuerdo y van en una línea paralela, como alguien lo dijo en la clase pasada. No chocan ni se contradicen. Ahora, cuando nosotros hablamos de libre albedrío, muchas veces también la gente o nosotros mismos también podemos confundirnos y tener otro término y los podemos intercambiar o podemos cambiarlo por esto: autonomía. ¿Alguien sabe qué es autonomía o cómo podemos definir autonomía? Y aquí les voy a dar esto. Y esto es rápido. Viene del griego auros, de ser uno mismo, griego nomos, y es ley, ¿verdad? Y autonomía significaría, las unimos, autónomos, ser o tener su propia ley, ¿verdad? Ser independientes completamente, ¿verdad? De todo lo externo a mí. Si yo fuera autónomo, yo tendría que ser independiente de todo lo externo, algo que no sea yo mismo, ¿verdad? Bueno, entonces podemos definir autonomía como la absoluta libertad, regido por sus propias leyes, no hay nadie ni nada sobre la persona, no estar sujeto a ninguna autoridad, ningún poder puede restringir que la persona ejerza lo que desee o quiera. Eso sería autonomía. Y muchas veces confundimos esta definición con tener libre albedrío, ¿verdad? Porque nosotros escuchamos libre albedrío y pensamos en esto. Pero lo bueno es que ya estamos definiendo todo esto para que veamos esa distinción. Ahora, y yo lo puse a propósito cuando ustedes ven, por ejemplo, que dice sobre la persona, no estar sujeto a ninguna autoridad, o en el último que dice, no puede restringir que la persona ejerza. Yo puse persona a propósito para preguntarles, ¿hay alguna persona así? ¿Qué dicen? ¿Hay alguna persona así? ¿Sí? ¿No? No. Nos dicen que sí y alguien escuché decir que sí. ¿Por qué no?
En nuestra vida diaria siempre estamos bajo normas y leyes, queramos o no, ¿verdad? Pero aún pensando, dejando al lado un poquito las leyes de este país o de la ciudad donde vivimos, nosotros somos así. ¿Perdón? Hay una ley moral también, hablando de las cosas espirituales, hay una ley moral, pero nosotros no somos de esa manera. No hay nadie autónomo. Por definición, no hay nadie autónomo. ¿Quién sería la única persona que fuera así? Bueno, hablando en persona, ¿verdad? Pero Dios Dios es el único que es autónomo. Por definición, nadie de nosotros podemos ser autónomos de esta manera. Y por eso quería traer esto para diferenciar entre autonomía y libre albedrío, ¿verdad? Para que se vaya completando más lo que estamos viendo. Muy bien, entonces vamos a ver rápido lo que dice del libre albedrío. Eso fue los términos que vimos como introducción y lo que hemos visto como introducción. Y vamos a ver rápido. La confesión como tal no se extiende tanto en este primer punto, pero yo les voy a presentar el primer punto. Vamos a ver unos versículos y también vamos a ver lo que se vería de manera muy general, lo que se verían en los siguientes 4 puntos. ¿Ok? Entonces, Dios ha dotado, dice la confesión, ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder actuar por elección propia, que no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. ¿Okay? Entonces, con los términos que ya hemos visto, pues van a ayudar a entender mucho más fácil esto y vamos a ver los versículos para poder seguir avanzando. Entonces, cuando vemos esto y lo que hemos visto previamente, Dios dotó nuestra voluntad con libertad y poder para actuar con elección propia. Esto conlleva a que nosotros que seamos responsables, ¿verdad? Si Dios nos ha dotado con ese poder y esa libertad para actuar de acuerdo a lo que nosotros deseamos, entonces nosotros somos ante Dios responsables. Él nos dio eso, nosotros somos responsables delante de Él. Muy bien. Vamos a seguir avanzando. Vamos a ver los versículos. Mateo 17:12. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Aquí el contexto es la transfiguración, ¿verdad? De este pasaje. Entonces, pasó lo de la transfiguración y preguntaron acerca de ¿quién? De Elías, ¿verdad? Por eso es este texto. Y Jesús les dijo que Elías ya había venido, pero no le habían conocido, ¿verdad? ¿De quién estaba hablando? De Juan el Bautista, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué dice el texto que está ahí? Mas no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que ¿qué? Lo que quisieron. Todo lo que quisieron. La responsabilidad humana de lo que ellos hicieron con él, ¿verdad? Todo lo que quisieron. Y ahí está muy claro de ver. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y aquí creo que este es un versículo muy claro de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y respecto al pecado. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Y de hecho, vayan a Santiago 1, a precisamente en sus Biblias, los que tengan, para que veamos el versículo 13. ¿Verdad? No lo puse ahí. Vayan a Santiago 1 y vamos a empezar desde el 12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y el 13 dice lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, ¿verdad? Ese es el 13. Y el 14 ya nos dice, si nos dice la verdadera razón, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, con las definiciones y con lo que vimos ahorita previamente en la introducción, podemos decir, bueno, tú hablaste del determinismo, ¿no? Y entonces, si dices que todas las causas o todo al final es Dios el causante, bueno, entonces, pues si yo peco es porque Dios así lo quiso. ¿Está correcto eso?
No. Y aquí lo vemos muy claro, ¿verdad? En estos pasajes, en Santiago 13, Santiago 1, 13 y 14. Dios no puede tentar a nadie, ni Él es tentado, sino que de nuestra propia concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia, hermanos? Es un deseo desenfrenado. Muy bien. Es un deseo, es algo que quieres hacer, es un impulso, ¿verdad? Y bueno, cuando de nuestro propio impulso o de nuestro deseo para cambiar esa palabra en su definición, por nuestro propio deseo desenfrenado, por nuestro propio impulso, por nuestro propio pecado y deseo, hacemos lo que hacemos. Es tentado y de ahí viene el pecado, ¿verdad? Entonces no podemos afirmar, como lo dije, regresando a los términos y a las definiciones que vimos, que entonces Dios al final, como es causante de todo, entonces Él hizo que nosotros pecáramos. No, ¿verdad? Muy bien. Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Y de hecho vayan buscando porque vamos a ver otras cosas aquí respecto a esto para que lo podamos ver más claro. Repito, a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Cuando leemos este versículo, hermanos, ¿qué nos da a entender ahí? Que nosotros podemos escoger entre la vida y la muerte, ¿verdad? A simple vista dice eso. Por eso les digo, vayan a Deuteronomio 30, porque ahorita vamos a ver otras cosas en sus Biblias. Entonces, a simple vista, ahí si leemos eso nada más, ahí nos está diciendo que nosotros podemos escoger, nos pone delante de nosotros la vida y la muerte. Escoge tú pues la vida, ¿verdad? O sea, como que está implícitamente, no lo está diciendo explícitamente, sino implícitamente nos está diciendo, tú tienes la capacidad de escoger. Y ese sería el resultado de eso. Si lo leemos nada más ese versículo así, pues sí, llegaríamos a esa conclusión. Pero vayamos a Deuteronomio 30 para que veamos cómo debemos de interpretar este versículo, para que no se malinterprete de que dice, bueno, aquí nos está diciendo que nosotros tenemos esa capacidad de escoger entre la vida y la muerte. Muy bien, vayamos a versículo 4 de Deuteronomio 30. Y dice así: aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya. Y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. Y aquí viene la clave de cómo entender esto. Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Esto es en el versículo 6, ¿verdad? Entonces, en el versículo 6, ¿qué te está diciendo? Lo que leímos ahorita. Esa es pregunta para ustedes. ¿Qué nos está diciendo ahí? Para poder entender a la luz de eso que acabamos de leer, esto que es unos versículos después. Tenemos el... Sí, exacto. El micrófono, por favor. Sí. ¿Sí? Ajá. Dice, circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia. Quiere decir que Dios lo va a llamar y le va a transformar el corazón para poder hacer eso que está ahí. Muy bien. Es muy claro, ¿verdad? Claro. Entonces, el versículo 6 nos está diciendo que Él va a circuncidar nuestro corazón, que eso que va a hacer Él en nosotros, ¿verdad? Va a hacer que nosotros podamos amar a Jehová tu Dios, como dice el 6, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que ¿qué? De que vivas. ¿Y qué dice ahí? Escoge pues ¿qué? La vida, ¿verdad? Entonces, a la luz de estos versículos anteriores, podemos entender esto y no malinterpretar que dice, no, sí, la Biblia sí dice que nosotros tenemos el poder de elegir, sino que Dios tiene que hacer previamente algo, ¿verdad? Lo que está aquí en versículo 6. Muy bien. Ahora, vamos a pasar a otro. Y aquí les puse Génesis 45 porque vamos a ver este ejemplo. Creo que ya todo el mundo lo conoce, es muy conocido, pero vamos a examinarlo un poquito más. Y vamos a avanzar un poquito rápido, ¿verdad? Génesis 45 acerca de José. Es un ejemplo y creo que es el más conocido. Y vámonos a Génesis 45 y vámonos al versículo 3. Y aquí es cuando José revela a sus hermanos quién es él, ¿verdad?
cuando ellos ya llegan a la tierra de Egipto a pedir comida. Bueno, versículo 3. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él le dijo: yo soy José, vuestro hermano. Y aquí está la clave: el que vendiste es para Egipto. Ellos fueron los que lo vendieron, ¿verdad? Eso creo ya está muy conocido el ejemplo. 5. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Bueno, entonces ellos lo vendieron o Dios. Las dos cosas, ¿verdad? Las dos cosas. 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. 7. Y Dios me envió delante de vosotros. Bueno, entonces lo vendieron ellos y Dios lo mandó también, ¿verdad? Las dos son verdades. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. 8. Así que pues no me enviaste acá vosotros, sino Dios. Está clarísimo el ejemplo, ¿verdad? La responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Pero ahora vamos a ver al capítulo 50 de Génesis. Y aquí es cuando ya José está a punto de morir. Y bueno, un poquito antes. Génesis 50, 15. Y con el mismo ejemplo que estamos viendo. Dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrezca José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y aquí va lo importante. 19. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, ¿verdad? Entonces José ya tenía el entendimiento de un plan mayor, que era el plan de Dios. ¿Por qué pasó todo y por qué sufrió todo lo que él sufrió, verdad? Ahí no los está excusando a él, a los hermanos, José a los hermanos, pero sí les está diciendo: este es el plan de Dios y por esto pasó eso. Ustedes no me enviaron, ustedes hicieron mal contra mí, pero ustedes no me enviaron. Fue Dios para preservar al pueblo. En este caso sabemos que fue el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Algún comentario hasta ahorita? Porque ya vamos a pasar a lo otro, que ya es los siguientes puntos de la confesión. No, que me llama la atención también saber cómo Dios tenía un plan más grande. ¿Sí? Claro. Entonces, yo creo que eso es lo que nos hace también el Espíritu Santo, de saber que Dios está trabajando en nosotros, pero al mismo tiempo, por muchas otras personas, es un plan de redención a nivel mundial. O sea, el Señor está haciendo algo grande. Como no enfocarnos netamente en cómo vivimos, sí, pensar también en eso, en la obra de Dios. Entonces, Dios actuó por medio de José, utilizando a sus hermanos y todo eso, pero bendijo a muchas otras personas. Y sabiendo Entonces, José, cuando pasó por toda esa esclavitud y todo lo que le pasó, él no entendía todavía eso. Exacto. ¿Verdad? Pero Dios le reveló y le hizo saber el por qué pasó todo lo que pasó. Entonces, ¿verdad? pues muchas veces también nos puede pasar igual, pero estar seguros que estamos en las manos de Dios. Él está trabajando con nosotros y al mismo tiempo haciendo su obra. Exactamente. Allá atrás creo que había un comentario o una pregunta. No, solo un comentario de que alguien oí que me estaba explicando de acerca de lo que vimos en el Deuteronomio 30:19, que a los cielos y la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pues yo quería ver si tú me podías explicar si estaba correcto la persona, pues que ahí nos refleja más o menos lo que es el libre albedrío. Sí, de alguna manera ellos tenían
Y lo que hemos venido viendo es que nosotros sí tenemos libre albedrío, pero nosotros no tenemos la capacidad de buscar a Dios. Entonces, si en ese sentido estamos hablando de libre albedrío, de decir, cuando Dios les está hablando ahí, que lo vimos ahorita, ¿verdad? Y que les dice, escoge pues la vida y la muerte. Pregunta, ¿ellos tenían la capacidad de escoger la vida? O sea, escoger a Dios, sin que Dios, en los versículos previamente que vimos, que Él les iba a circuncidar el corazón para que ellos pudieran vivir. Sin hacer eso previamente Dios, ellos no pudieron haber escogido la vida. Tenían libre albedrío, pero ¿cuál iba a ser su elección? Escoger la muerte, ¿verdad? Entonces, por eso regresamos a los versículos anteriores para precisamente ver que Dios iba a circuncidar el corazón de ellos y así ellos pudieran escoger la vida y escoger a Dios, obviamente, ¿verdad? Sin que hubiera pasado eso, no hubieran podido escoger a Dios. Hubieran estado en la muerte. Entonces ahí es como cuando Dios elige a la persona que va a ser salva. O sea, ella va a escoger vivir y la otra pues va a seguir en la vida. Sí, claro. Sí, algo tiene que hacer Dios en nuestra vida y así nos pasó a todos nosotros, ¿verdad? Tenía que Dios transformarnos, darnos una vida nueva, un corazón nuevo para que podamos elegir y escoger de Él. Ok. Ajá, allá y luego regresamos acá con el hermano. Un poquito parecido a lo que el anterior compañero. ¿Dónde está el tema del impulso que usted comentaba ahorita? Cuando los hermanos por impulso lo venden. Bueno, yo hacía la diferencia en que nosotros, del lado humanista, o sea, la definición del libre albedrío del lado humanista, no como nosotros lo vemos, sino como que la gente comúnmente lo ve libre albedrío, es que nosotros no tenemos ninguna influencia en elegir lo que elegimos. Pero entonces traje este argumento de decir, bueno, si no tenemos ningún impulso, ninguna tendencia de hacer o elegir lo que nosotros hacemos, entonces nuestra voluntad sería neutral, ¿verdad? Y ese es el argumento que traigo. Ahora, lo traje para decir, eso no es correcto. Ese es el lado humanista, cómo se ve la voluntad. Se ve libre albedrío. Es decir, nosotros sí tendremos y elegimos de acuerdo a nuestros propios deseos. Es decir, que si alguien, su deseo más grande es de pararse e irse, es lo que va a hacer. Pero si su deseo más fuerte es quedarse y escuchar, o en el descanso, como lo dije, ir a tomar un café, o prefiere quedarse sentado, o en vez del café ir a saludar a un hermano, bueno, eso es lo que nosotros nos rige. Nosotros no somos neutrales frente a las cosas que hacemos. Y es por eso cuando estaba también hablando de decir, bueno, Dios nos ha dotado con esa capacidad, como dice la confesión, y de hecho vamos a regresar para que lo pueda ver más claramente, ¿verdad? Como dice la confesión, Dios nos ha dotado de voluntad, de una libertad natural y de poder para actuar. Entonces, cuando Dios nos dota de eso a nosotros nos hace responsables delante de Él, porque Él nos dio la capacidad de elegir. Creo que tiene un comentario más. Se puede concluir entonces en la famosa frase que está trillada de que no hay mal que por bien no venga. Respecto a los creyentes, sí. A los hijos de Dios, sí. Porque sabemos que todas las cosas pasan por algo y lo vimos en el caso de José ahorita, muy bien. Está muy bien ejemplificado todo lo que sufrió y pasó José y que después Dios le revela el por qué sufrió, por qué fue llevado a esclavitud y todo para un plan mayor, para salvar al pueblo de Israel, ¿verdad? Y si nos vamos a un plan o un círculo más grande, ¿por qué iba a salvar al pueblo de Israel? Porque de ahí iba a venir Jesús, el redentor de la humanidad. Entonces, si lo vemos de esa manera, sí. Ahora, eso es para el creyente. O sea, está trillada, es una frase común y sería, pero para el creyente nada más. Ahora, para el malo, para el no creyente, no aplica, si se puede decir así. Porque el mal viene por el pecado, ¿verdad? Exactamente, sí. El hermano Juan, y para poder seguir. Sí. Sí, nada más para aclaración, estaba yo haciendo ese argumento de decir que nuestra voluntad no es neutral. O sea, si nosotros, voy a poner un pecado muy feo, si nosotros engañamos a nuestra mujer o la mujer engaña a un esposo, no es porque, es que ya no me regala flores o ya no me atendía o al revés, es que nada. O sea, lo vimos claro en las escrituras, es por nuestra concupiscencia, nuestro deseo, independientemente de cómo el esposo o la esposa fuera, ese deseo no vino de por cómo se actuaba la esposa o el esposo, ¿verdad? Y lo estoy poniendo en algo grande, en un pecado feo.
para que lo podamos entender. Es porque viene de nuestra concupiscencia, de nuestro deseo, ¿verdad? Y no viene por influencia externa o influencia de algo más. En este caso sería la esposa o el esposo. Es nuestra voluntad ejerciéndola. Nosotros somos responsables y entonces es por eso que nosotros somos responsables delante de Dios, porque Dios nos dio esa capacidad de elegir. Nos dio la capacidad. Entonces, en ese momento, nuestro deseo más grande o de esa persona, el deseo más grande fue de engañar al esposo o a la esposa, ¿verdad? No obedecer a Dios si era creyente. O si era increyente, bueno, pues no de respetar a su mujer, ¿verdad? O sea, lo podemos ver de esa manera. Y lo puse así en un pecado grave, externo, para que lo podamos ver muy claramente, ¿verdad? De esa manera. Nuestra voluntad no es neutral, en otras palabras. Sí. Un comentario en el Deuteronomio 30, 19, hay una palabrita ahí que dice, esa parte que dice, escoge pues la vida. Y ahí me tocó oír un sermón de Spurgeon acerca, solamente de esa palabrita hizo un sermón como de 1 hora y sí. Algo. Y enseña exactamente que el ser humano sin Cristo nunca va a escoger la vida. Jamás. Claro. Jamás va a escoger la vida. Y ese era el comentario. Y por eso regresamos a unos versículos anteriores, ¿verdad? Sí. Tiene que Dios hacer algo para poder escoger la vida. Sí, el pastor tiene un comentario. Ajá. Sí, mira, bueno, yo veo todas estas enseñanzas, es muy buena, hermanos, muy detallada, pero no se dejen, hay que resumir un poco más para que no se pierdan. Por ejemplo, me gustó cuando se pone que dice que una persona se levanta y se pone a bailar ahí. Entonces, ¿por qué razón lo hace? Lo hace sin ninguna razón y vimos que la respuesta es no. Debe de haber, solamente hay 2 razones por las que lo hace. Una es porque fue movido por algo interior de él, por su voluntad, fue movido por su libre albedrío. La otra, si no es por ninguna de esas 2, es porque está loco. Su cabeza no concuerda. Entonces hay una razón. ¿Cuál es? Está loco, ¿verdad? No tiene control. Ahora, fíjese lo que le voy a decir una cosa. Tanto defienden el libre albedrío la gente, y el libre albedrío precisamente es lo que los condena. Oigan lo que les digo, defienden el libre albedrío y el libre albedrío es lo que los condena. ¿Por qué? Porque si no fueran responsables tuvieran excusas, pero debido a que Dios les dio, como dice la confesión de fe y lo dicen los textos, Dios les dio esa capacidad. Nunca jamás un reformado como nosotros dice, a ustedes son los que creen que nosotros somos esclavos, que no tenemos libre albedrío. No, tú tienes libre albedrío, pero eso es lo peor que te pudo haber pasado, porque debido a que tienes libre albedrío eres responsable por tus acciones. Entonces ahora, el problema, hermanos, donde entra nuestra famosa doctrina es que el libre albedrío es un esclavo. Es un esclavo. Tiene 2 amos. Es esclavo o de Dios o es esclavo del diablo. ¿Me entiende? El libre albedrío tiene un esclavo. Ahorita el hermano puso un ejemplo, dice él, fuerte. Yo voy a poner uno más fuerte. Aquí está un hombre. Y está una mujer y un hombre ahí. Tú le preguntas al hombre, ¿con quién te quieres casar? Va a decir, si el hombre es natural, normal, va a decir, con la mujer. ¿Cuándo escoge al hombre? Pero existen hombres que si le pones una mujer y un hombre, va a decir, yo quiero al hombre. Así que escogieron libremente los 2, sí. ¿Quién los condujo a escoger de esa manera? Su caído, el estar caídos, ¿verdad? Su pecado. ¿Por qué? Porque tienen un amo. O sea, no existe otro. El libre albedrío, el sabio Spurgeon tiene ese sermón tan famoso, es un esclavo. Vean ese sermón, nomás pongan el libre albedrío, es un esclavo. O sea, creo que no hay otra definición más grande, es esclavo. Esclavo de uno, esclavo del otro. Entonces, sí lo tienes. Y qué mala onda que lo tengas, porque realmente a causa de eso te condenas. O sea, nosotros no te lo quitamos, Dios te lo dio, lo tienes. El problema es que siempre vas a escoger de acuerdo a tu condición, a tu naturaleza, ¿verdad? Si Dios ya te regeneró el alma, vas a escoger bien. Si no te la ha regenerado, vas a escoger mal, pero siempre vas a escoger tú. Claro que lo tienes. Así que con eso ya nunca vuelvan a tacharnos de que ustedes no dejan escoger. No. O sea,
Y luego citó ahí la parte esa de la autonomía de Dios, ¿verdad? Eso es bien importante, porque la autonomía del hombre no existe. No existe. No existe. Solo Dios es autónomo. Ahora, es precisamente la mentira que le vendió el diablo al hombre. Por eso es tan pecaminoso esa gente que pretende tener esos derechos. Prácticamente dice: yo quiero ser como Dios, pero no va a poder. No va a poder ser el carro igual al que construyó el carro, jamás. Así que no se puede. Sí. No, y precisamente por eso hicimos la aclaración de lo que acaba de decir el pastor. Somos o esclavos de Dios o esclavos del diablo, pero nuestra naturaleza va a estar sujeta a algo, y no confundamos. Precisamente por eso traje la definición de autonomía, porque confundimos o creíamos pensar que el libre albedrío es ser autónomo, ¿verdad? Pero son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Muy bien. Vamos a avanzar y voy a ir rápido porque solamente es muy general. Se nos acaba el tiempo. Les voy a robar 5 minutos de su descanso. Voy a ir muy rápido, pero eso es de manera muy general lo que vamos a ver en las siguientes 4 clases con los otros hermanos que van a exponer esto, ¿ok? Para seguir viendo acerca del libre albedrío. Muy bien. Lo que vamos a ver es esto: los 4 estados de la naturaleza humana. De esta manera, Agustín es como expone los 4 estados de la naturaleza humana en el hombre en su vida, ¿ok? Y lo vamos a ver muy rápido. Posse peccare, non posse non peccare. Y aquí, hermanos, hay juegos. Parece que es un juego de palabra, pero cuando lo veamos ya al español y todo va a tener mucho sentido, ¿ok? Y esto es como Agustín lo expone. Ahora, yo se los traje de esa manera para verlo, lo que van a ver en las siguientes clases. Posse peccare, non posse non peccare, posse non peccare y non posse peccare. Parece que es un trabalenguas, pero lo vamos a ver muy rápidamente ahorita, ¿verdad? Vamos a ver el primero, que es posse peccare. Bueno, posse peccare, ¿qué significa? Capaz de pecar, capaz de no pecar. Eso es lo que significa posse peccare. Capaz de pecar, capaz de no pecar. Ahora, esto lo podemos ver en el estado en que se encontraban Adán y Eva antes de la caída. Este estado es el que estaba Adán y Eva antes de la caída, ¿ok? Antes de la caída, ¿ok? ¿Había libertad en el Edén? Pregunta para ustedes. Sí, ¿verdad? Tenían esa capacidad de ellos de pecar y de no pecar. ¿Sabemos qué pasó? Pecaron. Entonces, ¿había libertad en el Edén? Ahí está la flecha. Sí. ¿Y había de qué? De pecar y de no pecar. Ese es el primer estado y ese es el segundo punto que ustedes van a ver en la siguiente clase de libre albedrío. Ese es el segundo punto de la confesión. Ahora sigue non posse non peccare. ¿Qué significa esto? Capaz de pecar, incapaz de no pecar, ¿verdad? Este es en el estado, hermanos, en que nos encontrábamos después de la caída, antes de la regeneración del hombre. Eso era lo que nosotros en nuestro estado de muerte espiritual podíamos hacer. Éramos capaces de pecar, que era lo que hacíamos, pecábamos, y éramos incapaces de no pecar. En otras palabras, lo único que hacíamos, pecábamos, para que no se oiga como un trabalenguas, ¿verdad? En otras palabras. Y bueno, ¿cuándo pasó esto? Después de la caída. Este es el tercer punto que vamos a ver del libre albedrío en las siguientes clases. ¿Esto cuándo pasó, hermanos? Sin libertad en nuestra caída de no pecar. Es decir, cuando nosotros, antes de nosotros de que fuéramos regenerados, ¿ustedes tenían la capacidad de ustedes de no pecar? Pregunta. ¿Ustedes tenían la capacidad de no pecar antes de ser regenerados? Lo único que hacíamos nosotros era pecar delante de Dios. Y eso es lo que dice ahí. Sin libertad en nuestra caída de no pecar. ¿Ok? Ese es el segundo estado de la naturaleza. Y referente a eso. Muy bien. Posse non peccare. ¿Qué significa? Capaz de pecar, capaz de no pecar. Este estado, por lo que ahorita les presenté en los anteriores, este estado, ¿en dónde estamos? ¿O qué es? En Cristo, ¿verdad? Este estado es en el que nosotros nos encontramos actualmente, en Cristo. ¿Y qué somos? Somos capaz de pecar y capaz de no pecar. ¿Por qué? Porque ya hubo ese cambio en nuestra naturaleza. Y antes lo único que hacíamos era, ¿qué? Pecar, pero ahora tenemos una libertad parcial en el sentido de que podemos elegir en no pecar o pecamos.
seguimos pecando, seguimos estando en este cuerpo, ¿verdad? Muy bien. Y esto es en el estado de gracia, como se los decía, o en el nuevo nacimiento. Y aquí les puedo presentar que es una libertad parcial, como se los acabo de decir, en la vida presente como creyentes a no pecar. Libertad parcial, ¿verdad? Porque seguimos haciéndolo. Y somos capaces de pecar, para que se les quede grabado, capaces de pecar y capaces de no pecar. Y el último estado, hermanos, bueno, sí, se los digo al final, es non posse pecare, ¿ok? Y este es capaz de no pecar, incapaz de pecar. ¿Se entiende? Es en el estado eterno. Muy bien. Porque como les dije, se oye como un trabalenguas, pero no. Es en el estado de glorificación, ¿verdad? En el estado de gloria. En un estado futuro en el que vamos a estar, que ya vamos a ser incapaces, en otras palabras, va a ser imposible para nosotros el poder pecar. Va a ser imposible para nosotros el poder pecar. Vamos a estar en un estado de glorificación. ¿Ok? Y sin libertad en nuestra caída de no pecar. O sea, no vamos a tener la libertad, va a ser imposible poder pecar. Muy bien. Ahora, ustedes puedan, nada más como aclaración, y con esto cierro, la diferencia que hay entre en el estado que se encontraba Adán y Eva, ¿verdad? Porque si ustedes lo recuerdan aquí, decíamos, bueno, lo voy a hacer. Ajá. Este es en el estado en que se encontraba Adán y Eva, ¿verdad? Entonces decíamos que eran capaces de pecar y de no pecar. Y en el estado en que nos encontramos nosotros, somos también así, ¿verdad? Capaces de pecar y capaces de no pecar. Pero ¿cuál es la diferencia? Ellos estaban en el estado que se le llama el estado de inocencia. No había pecado en ellos y pecaron, ¿verdad? Y fue la caída del hombre. Ahora nosotros también somos capaces de pecar y de no pecar, pero fuimos restaurados, pero hay pecado en nosotros. Esa es la diferencia. Es un remanente, exactamente. Y ahora, en el estado de glorificación, esto me lo preguntaron y creo que es bueno traerlo aquí en una clase de discipulado. Me dijeron, entonces cuando estemos en el estado de glorificación, vamos nosotros a regresar igual que Adán y Eva, en el estado que estaban Adán y Eva. No. Porque ellos tenían la capacidad de pecar y de no pecar. Pero en el estado de glorificación para nosotros va a ser imposible pecar. Es un estado mucho mayor y más excelente. No vamos a poder pecar, ni vamos a querer pecar. Es un estado de glorificación. ¿Ok? Cierro con esto. El pastor tiene un comentario. Sí. Bien corta. Sí, adelante. Mire, para la gente que defiende el libre albedrío, cuando lo tuvimos fue antes de la caída. ¿Y para qué sirvió? Para perdernos, para pecar. Ahí había libertad y esa libertad sirvió para pecar. Son enemigos de esclavo. Ahora, los que lleguen al estado eterno, los que van a tener vida eterna, finalmente terminarán siendo esclavos para siempre, porque ya no pueden pecar. Pero o sea Dios. que, de Dios, ¿sí me entienden? Para siempre esclavos de Dios. Así que si tanto les duele ser esclavos, que ni siquiera intenten llegar al estado eterno. ¿Para qué quieren llegar allá? Ya van a ser esclavos. Esclavos de Dios, exactamente. Muy bien. Entonces, estos 4 puntos que acabamos de ver son las próximas clases. Vamos a orar para entrar en el descanso, ¿ok? Señor, te damos gracias por estos momentos. Te damos gracias por que tú has levantado a hombres en el pasado y ahora también en nuestro presente para que nos ayuden a entender más la palabra, Señor, como nuestros pastores, como otros predicadores, otros pastores, otros teólogos en el pasado, vivos o muertos, Señor, pero tú los has levantado. Ha sido porque tú así lo has querido para edificación de tu iglesia y te damos gracias por ellos. Todo esto es para conocerte mejor, para tu honra y tu gloria, Padre. Te pedimos que tú nos sigas enseñando a través de tu palabra en la predicación del pastor Valdés. Dale de nuevo, Señor, dale conocimiento, que seas tú hablando a través de él, que tu Espíritu Santo llegue a cada uno de nosotros, Señor, y todo esto sea para santificación de nosotros y para tu honra y tu gloria. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.